Y me da mucho gusto enlazarnos con Keila Vargas. Ella es coordinadora de proyectos del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Gracias, Keila, por acompañarnos en Expedientes MN. Y Keila, el consumo de drogas en México, pues hemos visto que está aumentando de una manera considerable en los últimos años. ¿Qué hay detrás del aumento en el consumo de drogas en nuestro país, por favor? Bueno, pues un gusto compartir este espacio y este importante tema contigo y con tu audiencia. Lo que hemos podido identificar desde la investigación que realiza el colectivo de análisis de la seguridad con democracia es que efectivamente existe no solamente una mayor disposición, una mayor facilidad para el acceso a drogas por parte de varios sectores de la población, y además hay una demanda importante que no ha logrado disminuirse por parte de consumidores en Estados Unidos. Entonces, desafortunadamente, pues México cada vez más avanza a ser un país no solo de trasiego de drogas, sino también de consumidores por estos mismos factores. ¿Qué está pasando, Keila, con las autoridades? No solamente este gobierno, digo, también de gobiernos anteriores, donde finalmente, pues esta campaña de di no a las drogas, pues es que realmente di no a las drogas y a la gente pues no le importa. Siento como esa campaña del agua de hace muchos años de ciérrale, ciérrale, y finalmente el desperdicio de agua, sobre todo en los hogares, sigue siendo alto. ¿Quién no se ha focalizado bien en una estrategia? ¿Qué está faltando, Keila? Creo que un primer elemento importante es que no tenemos información diagnóstica clara respecto al panorama del consumo de drogas en jóvenes mexicanos. La última encuesta nacional de adicciones, la ENCODAT, que era pues el instrumento estadístico principal de referencia que teníamos en nuestro país, pues se descontinuó el levantamiento de información desde el año 2016. Esto porque es importante, porque este instrumento estadístico nos permitía saber precisamente cuál era la prevalencia, los patrones de consumo, pues algunos factores de riesgo de las poblaciones con mayor propensión al consumo de este tipo de sustancias, y desde luego pues cuáles eran aquellos factores que podían evitar que estas personas pudieran incurrir en el consumo de estas sustancias. Desde esta época, desde el año 2016-2017, no tenemos una información estadística clara, y eso nos ha llevado a las organizaciones, a los centros de investigación interesados en estas dinámicas, estas problemáticas, pues a realizar estudios por caso, a veces a nivel estatal, a nivel regional, pero pues nos hace falta tener esta película completa de qué es lo que está sucediendo con el consumo de sustancias en nuestro país. No, y además no tenemos datos de cuánta gente pues está falleciendo día con día. Digo, en otros países pues se llevan ese registro de una manera constante. Nos han hecho pensar pues que en México no hay tanto consumo como en Estados Unidos, por ejemplo, pero finalmente lo que estamos viendo es que México ya se está volviendo pues en un país consumidor, donde los jóvenes son pues la principal víctima, vaya. Totalmente de acuerdo, y creo que inclusive bien señalaba en ese momento al cierre de la cápsula que es importante no establecer muy claro cuáles son la información que tenemos respecto al mercado de las drogas en la lógica de la seguridad pública, y por otra parte el desconocimiento que tenemos de este tipo de dinámicas desde el punto de vista de salud pública. ¿Y por qué esto es importante ahora? Porque México no puede escapar del atractivo que puede resultar para grupos de la delincuencia organizada el incorporarse a la venta del fentanilo como una sustancia pues sumamente valiosa en términos no solamente de el efecto, ¿no?, potencializador de las drogas que puede tener con otras sustancias. Dos, que es muy fácil comercializarlo, es decir, una bolsa de fentanilo del tamaño de un sobre de azúcar puede dar suficiente para el consumo de varias personas. Y finalmente, pues que su producción ya no, a diferencia de otras drogas, digamos, que requerían de un proceso de producción más agrícola, digamos, con procesos naturales, una cantidad mayor de laboratorios de elaboración de drogas sintéticas, pues resulta o hace de esta sustancia, del consumo de esta sustancia, pues un riesgo sumamente alto para, pues en general, la población mexicana,
y en particular pues personas, como se señalaba, personas de diferentes estratos sociales, personas de diferentes edades que se pueden encontrar pues atraídas, ¿no?, a su consumo. Platicando con hijos jóvenes que van a los antros y platicando con amigos de mis hijos, pues hablan de que en muchos lugares, no sé si todos, pero en muchos lugares incluso pues antros que aparentemente pues son caros, me hablan de que la facilidad de poder conseguir drogas es muy grande. Es decir, basta con decirle a fulano, perengano, oye, ¿cuánto tienes? ¿Qué tipo de droga tienes? Y aparentemente es una gran facilidad. Ahora yo digo, ¿quién ingresa a las drogas y cómo es posible que las autoridades no estén al tanto de lo que ocurre en los antros donde van nuestros hijos? No importa qué tipo de antro sea. Claro, aquí la estrategia de prevención, y creo que este es el punto importante y qué bueno que se señala en este espacio, es importante separar la estrategia de prevención en materia de seguridad y la estrategia de prevención de consumo desde el punto de vista de salud pública. Y efectivamente, esto tiene que ver no solamente con la disponibilidad de las drogas, sino de las propias estrategias de tratamiento, el conocer por qué, cuál es la motivación de algunas personas de consumir las drogas versus aquellas personas que deciden no hacerlo, aunque tengan el mismo espacio de oportunidad. Esto tiene que ver, por supuesto, con un conocimiento claro de las edades, de la escolaridad de las personas que se encuentran en esta condición, y obviamente pues retomar el tema de las políticas de prevención en general de consumo de sustancias en personas jóvenes, pero también pues en otros sectores de la población. En México, por ejemplo, no tenemos tampoco muy claro cómo se encuentra el panorama de consumo de sustancias adictivas que no sean consideradas como drogas ilegales. El alcohol, el tabaco, en general, estas dos sustancias han aumentado su consumo en personas jóvenes, es decir, personas menores de 18 años, mayores de 13, 14, a un ritmo muy acelerado, inclusive a partir de la pandemia. Entonces creo que efectivamente nos hace falta profundizar en el conocimiento de estos patrones de consumo, profundizar y verdaderamente tomar en serio la investigación sobre por qué las personas jóvenes se encuentran motivadas a consumir e incurrir en el abuso de estas sustancias y, por supuesto, pues revisar las políticas públicas que se tienen para el tratamiento de aquellas personas que ya tienen un patrón de consumo de sustancias adictivas, legales, alcohol, tabaco, y pues todas estas otras drogas ilegales que se suman al abanico de opciones, ¿no? Keila, quiero hacerle esta pregunta, ya tenemos el tiempo encima, pero le quiero hacer esta pregunta. Las drogas es un gran negocio ilícito, y genera pues, muchísimo dinero para muchas personas y finalmente pues es un motivo de corrupción, vaya, para muchas autoridades, pues el hacer que hacemos pero no hacemos, el mejor me quedo callado, voy a recibir tanto dinero, en fin, ¿qué tanto afecta en cuestión de corrupción las drogas en nuestro país y que esté complicando que haya un verdadero avance? Pues es un tema realmente serio, porque en muchos lugares, sobre todo en los lugares donde se producía, por ejemplo, o se concentraba el tratamiento de la cocaína, sobre todo, y los puntos que son los puntos de trasiego hacia los Estados Unidos, pues el mercado de las drogas es muy atractivo y es efectivamente muy redituable y desafortunadamente pues da suficiente para poder corromper autoridades, y hay que decirlo, autoridades nacionales y autoridades extranjeras. Entonces, en ese sentido, efectivamente, no se puede deslindar una estrategia efectiva para el combate a las drogas con una estrategia efectiva en la identificación de actores corruptos dentro del Estado mexicano y de los integrantes no solamente de los cuerpos de seguridad, sino inclusive de las fiscalías, de puestos fronterizos, que son al final los que permiten el que estos mercados sigan existiendo y pues esta economía ilegal se mantenga a lo largo del tiempo. Keila, le pido que continúe un minutito más con nosotros, le voy a hacer rápido otras preguntas, pero para eso vamos a nuestra siguiente sección. Bueno, la dinámica de esta sección de Bote Pronto es muy sencilla. Le pedimos a nuestra invitada, Keila Vargas, coordinadora de proyectos del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, responder las siguientes preguntas solamente con un sí o con un no, no más, sí o no. ¿Le parece bien? Perfecto. Muy bien, vamos a la pregunta número 1. El expresidente López Obrador aseguró que los programas sociales pues iban a reducir el crimen y la violencia en México y lo mismo ha prometido Sheinbaum. En ese sentido, ¿han ayudado los programas sociales?
Sí. Vamos a la pregunta número 2. La Guardia Nacional, que pasó al mando del Ejército, ¿ha frenado la violencia de los cárteles de la producción y el tráfico de drogas? No. Vamos a la pregunta número 3. Estábamos hablando de eso. ¿La corrupción obstaculiza los esfuerzos del control de drogas en México? Totalmente sí. Vamos a la pregunta número 4. ¿Considera que estos últimos gobiernos, los morenistas, han sido negacionistas sobre el aumento de adicciones en México? Sí. Vamos a la última pregunta, la número 5. Bueno, recientemente como candidato Donald Trump prometió que si ganaba las elecciones en los Estados Unidos, llevaría a cabo una operación militar en México para combatir a los cárteles de las drogas. ¿Cree que cumplirá su palabra? No. Gracias, muchas gracias, Kaila Vargas, coordinadora del proyecto del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, por haber estado con nosotros en Expedientes MN. Muchísimas gracias, Leonardo. Que tengas buena noche. Gracias, gracias, gracias.